Bueno, listo. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Estamos en la unidad 2, en el contenido de las clases del derecho mercantil. El objetivo es aprender las generalidades correspondientes a lo que es el derecho mercantil. Vamos a trabajar lo que es el contrato juvenil, derechos y obligaciones del trabajador y el empleador. Entonces vamos un poco... Economista, buenas tardes, disculpe que lo moleste, es que recién entré. ¿Usted ya toma asistencia? No. Todavía no he tomado lista. Ah, ya, gracias. Listo. Ya, entonces... Esto acá, interrupción. Bueno, ahí. Ya. Entonces, el contrato juvenil, derechos y obligaciones del trabajador y el empleador, ¿no? Eso es con el objetivo de aprender a identificar las formas del trabajo dentro del derecho mercantil. Primero, nosotros tenemos cuando hablamos en la parte legal, debemos de conocer que existen algunos instrumentos que nos proporcionan información acerca de lo que es el trabajo en el territorio ecuatoriano. Tenemos el Código Civil. El Código Civil está compuesto de 6 libros. Entonces, en particular, nosotros encontramos las concordancias, es decir, los términos que refieren de cómo se debe trabajar lo que es la parte laboral en el Código Civil, en el título preliminar, el artículo 11, en el libro cuarto, en los artículos 1583 y 2348. ¿Sí? De ahí tenemos una codificación del procedimiento que hace referencia al artículo 441, 447, 543. También hace referencia al Código del Trabajo. En estos son algunos códigos, el artículo 2, 4, 49, 79, 174, 176, 220, 440, 441, 458, 467, 472, 486, 505, 514, 525 y 635 y 36. Con respecto a la codificación del Código de Trabajo, también tenemos el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Esto es en el caso de sanciones, que pueden llegar hasta la parte penal inclusive. La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, esto es con respecto a los pagos, Ley de Aguas y Ley Orgánica de Empresas Públicas. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que en el Ecuador existen prácticamente 2 tipos de contratación. La una que se hace a manera privada, en donde nos basamos principalmente por el Código del Trabajo, y la otra que es para los que somos servidores públicos, que nosotros nos manejamos por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, lo que se llama la LOCEP, Ley Orgánica del Servidor Público. Entonces ahí tenemos las normativas que rigen a cada sector, ¿no? Vamos a comenzar lo que menciona, en este caso, la ley, con respecto a lo que es el Estado y el empleo. Vamos a ver qué menciona el artículo 329. A ver, señorita Landazuri, ayúdenos con la lectura, por favor, del artículo 329. Artículos 329. Los jóvenes tendrán derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin, para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerán y apoyará sus formas de organización de trabajo y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones. Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones.
Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basará en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas. El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el respeto de los derechos laborables de los trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior y promoverá convenios y acuerdos con otros países para la regularización de tales trabajadores. ¿Ya? Listo, gracias Landa Azuri. Bueno, nosotros vemos aquí el tema del... Primero quiero hacer hincapié de algo con respecto a la lectura, ¿no? Esto lo tomé tácitamente como consta en el artículo. Vemos que dice las y los jóvenes, ¿ya? Primero quería enfatizar algo. Aquí hay un error gramatical que atenta contra la lengua castellana. Vemos, en gramática, el término jóvenes hace referencia tanto a los hombres como a las mujeres, entonces aquí solamente debería ser los jóvenes, ¿no? Entonces esto es un error gramatical sujetado a más bien puesto por tema ideológico, más que por principio gramatical, ¿no? ¿Sí? Entonces eso, para que ustedes tengan conocimiento, no se dicen los jóvenes y las jóvenes, o las jóvenes y los jóvenes, no, se dicen los jóvenes porque está hablando en términos generales. Esta es una regla gramatical que deben de conocer. Ya, entonces continuamos, regresando al contexto de la parte académica. Hablamos que los jóvenes, los jóvenes tienen derecho a ser sujetos activos de la producción. ¿A qué nos recibimos con de sujetos activos de la producción? De que a partir de que uno ya tiene mayoría de edad, a partir de los 18 años, ya es considerado, según la reglamentación pública, que toda persona mayor de edad ya está en capacidad productiva, legalmente. Es decir, que ya puede contratar, ya puede hacer un contrato bajo criterio propio, bajo su propia responsabilidad y bajo los propios derechos que le atañen, ¿sí? Entonces, por eso, en cambio, cuando nos encontramos ante un menor de edad es que tiene menos de 18 años, entonces un menor de edad no tiene facultados sus propios derechos bajo su propia responsabilidad, sino que están a cargo de un responsable o un tutor, ¿no? Que por generalmente son los padres o, según la ley, corresponden a los padres, ¿sí? Entonces, eso corresponde a este tipo de argumento. Entonces, cuando hablamos de los jóvenes, hay que diferenciar a qué se refiere el contexto de los jóvenes cuando hablamos en términos de legalidad. Corresponde a quienes están entre los 18 años de edad hasta los 26 años, porque ya a partir de los 27 años ya se considera como una persona ya de edad de mayor madurez, ¿sí? Entonces, prácticamente este tipo de artículo se dirige hacia esa población, es decir, en caso de ustedes, me imagino que de ustedes no hay ninguno que tenga más de 26 o 27 años, todos están por debajo de ese rango, están entre los 20 a los 26 años, pero si no me equivoco todos. Entonces, esta característica es la que identifica a lo que se llama el empleo juvenil, ¿sí? Entonces, los jóvenes tendrán derecho a ser sujetos activos de la producción. ¿Esto por qué se encamina? Porque muchas veces las empresas o los sectores productivos, cuando requieren de personal para realizar algún tipo de función específica, pone como requisito personal con experiencia. Entonces, ¿cómo una persona puede tener una experiencia cuando recién está empezando su vida productiva? Entonces,
y le dicen, o saben poner que a partir de tantos años de edad, entonces hay como una especie de segregación o de discrimen entre una población y otra. Entonces, un poco tratando de amparar este derecho de los sectores jóvenes, entonces que se les da esta facultad. ¿Qué menciona? De que para este grupo juvenil aplican las mismas condiciones de trabajo. ¿Sí? Vamos a seguir. A ver, me pasé, disculpen, acá. Recordemos un poco de algo que nos mencionaba el Plan Nacional de Desarrollo. Ya esto quizás lo hemos mencionado anteriormente. Esto, obviamente, ya ya se podría decir de que estamos en el cierre de este Plan Nacional de Desarrollo, porque involucraba hasta el año 2021, y recuerden que hubo el efecto de la pandemia, que movilizó, bien dicho, todas las programaciones y todos los argumentos que se tenían previsto. Prácticamente todo se ha visto modificado. Entonces, recordemos qué decía este plan. Teníamos básicamente 3 ejes. Estos ejes hablaban sobre los derechos de las personas durante todo el ciclo de vida, ¿sí? Aquí se debería entender que las personas involucra desde la gestación, ¿no? Ese es un principio que debería estar incorporado en esta etapa, desde el momento de la gestación hasta ya los últimos días de vida. El segundo, que corresponde a la actividad económica, ¿sí? Que está relacionado a lo que es el servicio, o sea, el trabajo debe de estar direccionado para las personas, es decir, que una persona trabaja porque necesita ingresos y no vive para trabajar, a eso se refiere. Economía al servicio de la sociedad, y el tercer eje, una sociedad más justa prácticamente, o más sociedad con un mejor Estado, es decir, donde que el Estado garantice las acciones que se realizan entre la sociedad. Entonces ahí teníamos, para el primer caso, a ver, señorita Jara, ayúdenos con la lectura, por favor. Ana. No se encuentra Ana, no se encuentra Ana. Dayana, ayúdenos con la lectura, por favor. Dayana Riera. Tampoco se encuentra. Buenas tardes, economista. Buenas tardes, Dayana. A ver, ayúdenos con la lectura, por favor. Los puntos 1, 2, 3. Ya. Eje 1. Derecho para todos durante toda la vida. Primero, garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Segundo, afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades. Tercero, garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Listo, entonces esto corresponde al primer eje que abarca este plan que se hubo, que ya prácticamente expira este año, ¿no? Vamos con Erika Hualpa. Ayúdanos con la lectura del segundo eje. Buenas tardes, economista. Eje número 2. Sí, dale. 4, 5 y 6. Y economía al servicio de la sociedad. 4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario. Y afianzar y dolarización. La dolarización, disculpe. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible, de manera redistributiva y solidaria. 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces, vemos de que prácticamente menciona lo que debe ser el trabajo, ¿no? Y tratando de cuidar los grupos más
más vulnerables o menos atendidos. Este es lo que buscaba este sector, ¿no? Y finalmente el eje número 3. A ver, señorita Arteaga, ayúdenos con la lectura. Señorita Arteaga. Sí. Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida. 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades. 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Eje 2. Economía al servicio de la sociedad. Literal 4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y afianzar la dolarización. 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural. Eje 3. Más sociedad, mejor Estado. Literal 7. Incentivar una sociedad participativa con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para nueva ética social. Y 9. Garantizar la soberanía y la paz y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo. Ya, listo, gracias. Era solamente el eje 3, pero bueno, no importa, ¿no? En el eje 3 teníamos más sociedad, mejor Estado. Es lo que mencionaba este plan. Es el tema de la participación entre todos los integrantes, con temas más enfocados a la ética, ¿sí? Cuando hablamos de ética social, entiéndese que ética es un principio universal de comportamiento entre las personas, ¿no? Con el fin de que, obviamente, haya una independencia y una mejor posición entre cada una de las regiones que se manejan en el país, ¿no? Y que el país pueda tener una igualdad, por decirlo así, con respecto al nivel global. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los organismos respecto a los que hablan el empleo, el emprendimiento dentro de la juventud? ¿Sí? Se crearon en aquella época, esto estamos hablando hace 2 gobiernos atrás, lo que se llama la Secretaría de Juventud, el Ministerio de Inclusión Social, Secretaría de Cualificaciones y Capacitación Profesional, esto reemplazando lo que era el SECAP en aquella época, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, la Banca Pública, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Industrias y Productividad. Entonces, esto es lo que se incorpora, son los organismos públicos que ayudaron a fomentar lo que era generar las actividades productivas o la inserción laboral para los estudiantes universitarios prácticamente, ¿no? Veamos en los objetivos que buscaban esta sección, es garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades para todas las personas. ¿En qué consistían esta situación? Ahora vamos a ver. Vianna, señorita Vianna, ayúdenos con la lectura, por favor. Promover la inclusión económica y social, combatir la pobreza en todas sus dimensiones a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los contextos territoriales y la diversidad sociocultural. Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las personas. Listo, gracias. Entonces seguimos con las metas que seguía este objetivo. Este es para conocimiento. A ver, vamos con Kevin.
Ayúdanos con la lectura, por favor, Kevin. Reducir el 10,4% al 7,6%. La tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años a 2021. Cobertura de servicios de 28.000 por periodo. 7.000 jóvenes deben estar trabajando. 7 entidades que van a contribuir a alcanzar la meta en la misma proporción. Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, reduciendo las cifras del 4,9% al 2,7% a 2021. Erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingreso, reduciéndola del 8,7% al 3,5% a 2021. Ya, listo. Bueno, si revisamos estas cifras, en la práctica se podría decir que estas cifras, y yo creo que no se cumplieron, porque en realidad todo cambió. Aquí en esta época, cuando se diseñaron estas metas, no teníamos el problema de la migración, que se registra de otros países, una fuerte migración de extranjeros que hemos tenido. No se provisiona tampoco el efecto de una enfermedad global que alteró las formas de convivencia entre las personas. Entonces esto queda prácticamente como una cifra simplemente, ¿no? Seguimos. ¿Qué es lo que también se procuraba dentro de este objetivo? Pamela, ayúdanos con la lectura, por favor. Aumentar el número de personas con discapacidad y o sustitutos insertados en el sistema laboral a 2021. Aumentar la cobertura, calidad y acceso a servicios de salud, reducir el porcentaje del gasto de bolsillo de los hogares en salud a 2021. ¿Ya? Listo. Entonces, este objetivo se podría decir que sí lo alcanzaron, ya que normalmente ustedes pueden darse cuenta en casi cualquier lugar donde ustedes vayan a trabajar, principalmente si son empresas públicas. Para las empresas privadas también se nota de que hay por lo menos 1 o 2 personas que tienen algún grado de discapacidad o algún grado de diferencia con respecto al resto de la población. Entonces, esta meta se podría decir que la han logrado alcanzar. Vamos a ver la siguiente. Villa, señorita Villa. Yolanda. Reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres del 33,5% al 28,7% a 2021. Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres del 21,9% al 18,4% a 2021. Incrementar el porcentaje de personas cubiertas por alguno de los regímenes de seguridad social pública contributiva del 47% al 51,2% a 2021. Esto es regímenes, sí, se dice, ¿no? Y entonces esto, para que tengan conocimiento también de a qué se refieren estas metas que se buscaban en este programa. Ahora vamos con la parte legal, continuamos, lo que es los derechos que tienen no solamente las personas, sino que se les reconocen al trabajo juvenil. Básicamente son los mismos derechos. Ahora vamos a comprender un poquito más a detalle en qué consiste este efecto. A ver, señorita Zambrano, ayúdenos con la lectura, por favor. Buenas tardes, economista. Irrenunciabilidad de derechos y trabajo juvenil. Artículo 4. Irrenunciabilidad de derechos. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. Ya, haga una pausa ahí, señorita. Con respecto a este artículo, esto les voy a mencionar para que ustedes tengan conocimiento. Me imagino que algunos de ustedes ya deben estar laborando o algunos de ustedes están pensando en laborar bajo relación de dependencia, ¿no? Entonces, normalmente suelen firmar un contrato cuando van a realizar sus trabajos, ¿no?
o en algunas ocasiones los contratan de manera informal. ¿Ya? Entonces, cuando se realizan este tipo de actividades, donde hay trabajo formal o un trabajo informal, hay un principio universal que se llama el derecho al trabajo. Entonces, y los que trabajan, y se puede confirmar en la parte laboral, entonces hay derechos que son adquiridos y son irrenunciables. ¿Qué significa esto? De que aunque la persona ponga por escrito que renuncia a los derechos, el Estado los reconoce como tal. ¿Sí? Esto es lo que significa la irrenunciabilidad de los derechos. Es decir, si ustedes entran a un trabajo y hacen firmar un documento en el cual les argumentan que no les van a cubrir ciertos derechos, no tengan temor en firmar ese documento, porque en el caso que se solicite ante los órganos competentes, como sería el Ministerio de Relaciones Laborales, de que se deben de cumplir sus derechos, el Estado se los va a reconocer, aunque se presente ese documento. Porque hay un artículo, que es el artículo 4, que está en el Código de Trabajo, en el cual menciona que son irrenunciables los derechos de los trabajadores, ¿sí? Y será nula toda estipulación que manifieste lo contrario, ¿sí? Continúe, señorita Zambrano. Artículo 34.1. Trabajo juvenil. Persona joven entre los 18 y 26 años de edad. Impulsa el empleo juvenil en condiciones justas, el primer empleo. El número de trabajadores jóvenes de las edades señaladas será regulado por el Ministerio del Trabajo, trabajado, y dependerá de la actividad y el tamaño de la empresa. Artículo 34.2. Condiciones del trabajo juvenil. Aplicación de esta modalidad de contrato implica el aumento del número de trabajadores estables. Artículo 34.3. Aporte al IES. El pago del porte del empleador en esta modalidad está cubierto por el Estado central hasta 2 salarios básicos unificados del trabajador en un año. Si supera el trabajador el monto de los 2 salarios básicos, la diferencia la cubre el empleador, siempre que el número de trabajadores no supere el 20% del total de la nómina de trabajadores estables. Si se supera este porcentaje establecido, la totalidad del aporte por quienes accedan será asumida por el empleador. ¿Ya? Listo, aquí se refiere básicamente a que tienen derecho el pago de lo que es el seguro, y el Estado, esto era como un incentivo que se generaba para que haya contrataciones por parte de la empresa privada a personas entre los 18 y 26 años de edad, y que por lo general no tenían un trabajo, ¿no? En aquella época se daba bastante lo que era la informalidad y se trataba de un poco de incorporar a un segmento que no lograba conseguir empleo. ¿Sí? A esto se refiere este artículo. Seguimos viendo la parte legal, el artículo 327. A ver, José, ayúdenos con la lectura. Artículo 327. ¿No está José? Artículo 327, sí. Ya, dele. Ya. La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadores será bilateral y directa. Se prohíbe toda la precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora. La contratación laboral por hora o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el
enriquecimiento injusto en material laboral se penalizará y sancionarán de acuerdo con la ley. Concordancias codificados al Código de Trabajo, artículo 8. Ya listo, Leo gracias. el artículo Hasta ahí hagamos 328. una pausa. Hasta ahí, José. Ya, gracias. Entonces, mire, en el artículo 327 menciona de que la contratación laboral no puede ser precarizado. ¿Qué significa este término de precarizado? De que ustedes no, porque dicen que quiere trabajar, van y se encuentran en un trabajo con condiciones adversas, donde ponen en riesgo su situación emocional, ponen en riesgo su situación física, o se encuentran en contacto con elementos que puedan atentar contra su salud, contra su vida. Entonces, eso se llama precarizar. Entonces, está prohibido todo este tipo de actividad. Recuerden cuando vimos el video de los mártires de Chicago, ¿no? Ahí prácticamente eran condiciones sumamente precarias que trabajaba la población por sueldos relativamente bajos, muy bajos, y trabajaban tiempos exagerados, ¿no? Entonces, este tipo de actividad está totalmente prohibida, de acuerdo a lo estipulado en la ley. Lo mismo la terciarización, que es ¿en qué consiste la terciarización? Para los que no tengan conocimiento de aquello, consiste en que ustedes van a trabajar para la empresa A, pero firman su contrato para la empresa B. Y la empresa B les paga la nómina, pero ustedes están trabajando para la empresa A. Luego, de un periodo de tiempo, les cambian, ya no para la empresa B, sino para la empresa C, pero siguen trabajando para la empresa A directamente. Y la empresa A es la que hace los pagos para la empresa B, para la empresa C, para que ustedes cobren sus sueldos. Y así cada una de las actividades. Ese tipo de contratación está prohibido, que se llama intermediación laboral. Tiene que ser contratación directa. Es decir, directamente para quién va a trabajar y para quién va a ofrecer su fuerza productiva. De igual manera, tenemos que el contrato por horas no está permitido, ¿sí? Eso bajo la legislación actual no se encuentra permitido, está prohibido. Es uno de los cambios que el gobierno actual quiere realizar dentro de lo que es el Código de Trabajo, y quiere incorporar el tema del contrato por horas, ¿no? Es un tema muy debatido, ya que para un segmento, decisión preferible se le paga por hora, se le establece el número de cuánto es la hora de trabajo, y se lo contrata de acuerdo a la necesidad de cada grupo, ¿no? Entonces, y ahí uno puede trabajar cuantas horas quisiera, en el horario que quisiera. Entonces, todo eso es lo que está en tema de debate, ¿no? Continuamos. El siguiente artículo. Usted mismo, José, el artículo 328. Ya, artículo 328. La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de las personas trabajadoras, así como las de su familia. Será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley y de aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora, de acuerdo con la ley. Lo que el empleador deba a los trabajadores y trabajadoras por cualquier concepto constituye crédito privilegiado de la primera clase, con preferencia aún los hipotecarios. Listo, gracias, José. ¿En qué consiste esta parte? Eso, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Voy a tomar lista y esta explicación la hago después del receso, después del corte, ¿no? Déjenme abrir el archivito de la asistencia. No lo he tenido abierto. A ver acá. Ya. Atención a la lista, por favor. A ver,
Karina Arteaga. Presente. José Barahona. Presente. Fiorella Bustamante. Rosa Cantos. Presente. Priscila Cheme. Erika Hualpa. Presente. Ana Jara. Presente, economista. Buenas tardes. Buenas tardes. María Macías. Presente. Viana Mora. Presente. Jofre Rivera. Jofre ya se retiró, economista. Él está retirada. Sí. Ya. Viana, no la nombré. Presente, yo sí. Ya, entonces Dayana. Presente. Kelly Roca. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Rosado. Rosado, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Dayana Vázquez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Yolanda Villa.